Este es el segundo video de factorización por agrupación de términos semejantes. En este video vamos a seguir viendo ejemplos del método en donde vamos a trabajar con signos negativos y con coeficientes numéricos distintos de 1. Ahora vamos a trabajar con este ejemplo, el ejemplo número 2, en donde tenemos nuevamente una expresión que tiene 4 términos, parece tener incluso las mismas variables en el mismo orden que el ejemplo anterior, sino que ahora tenemos un par de signos negativos. Con los signos negativos hay que tener mucha atención cuando estamos trabajando en el método de factorización por factor común y también aquí que factorizamos por el método de agrupación de términos semejantes. Aún teniendo estos signos positivos y negativos en la expresión, el primer paso se mantiene. Nos toca identificar signos, variables y coeficientes numéricos que se repitan y estos colocarlos dentro de un paréntesis. Por ejemplo, aquí vemos que hay distintas variables que se repiten, algunas de ellas con signos iguales, algunas no. Por ejemplo, esta A que estoy subrayando, en principio tiene un signo positivo y esta segunda A tendría un signo negativo. Después, por ejemplo, la letra X es positiva en el primer término y también en el tercer término. Tenemos que la letra Y podría tener este signo negativo también y de nueva cuenta tener un signo negativo en el último término. Y por último, tenemos la letra B, que al igual que la letra A, tiene un signo positivo y también podría tener este signo negativo en el cuarto término. Entonces nos toca decidir con qué variable queremos trabajar. Para este ejemplo yo voy a decidir trabajar con la variable X. ¿Por qué con la variable X? Bueno, es posible hacerlo y en este caso ambas variables X tienen un signo positivo. Una vez que identificamos esta x, que es una variable que se repite, y además decidimos trabajar con ella como nuestro factor común, la colocamos en el que será nuestro primer término de la nueva expresión. Esta x la podemos colocar entre paréntesis, tal como lo indica el primer paso, o la podemos colocar sin el paréntesis, igualmente indica una multiplicación con este segundo paréntesis que vamos a encontrar en el segundo paso. Recordemos que en el segundo paso tenemos que identificar las variables y coeficientes que son distintas a lo que ya se identificó. Entonces nos centramos en el término 1 y 3 de esta expresión y vemos que en el primer término tenemos una variable a positiva y en el tercer término tenemos una variable b positiva. Vamos a conservar los signos de ambas variables, por lo que vamos a tener a más b. Esta expresión a más b la colocamos dentro de un paréntesis. Esta sí la tenemos que colocar dentro de un paréntesis porque es una suma. Así queda multiplicando a lo que ya habíamos encontrado como factor común del término 1 y 3, que era la letra x. Esta multiplicación va a ser el primer término de lo que va a ser nuestra expresión intermedia en este método de factorización por agrupación de términos semejantes. Llegamos al paso 3 en el que nos dice que tenemos que repetir los pasos 1 y 2 con los términos de la expresión que no han sido factorizados. Es decir, tenemos que repetir el paso 1 y 2 con los términos menos a que multiplica y con el término menos b que multiplica a la letra y. Y recordamos que el paso 1 decía que tenemos que identificar signos, variables y coeficientes numéricos que se repitan. Estos elementos los vamos a colocar dentro de un paréntesis. Ya vimos que también los podemos colocar al lado del paréntesis que van a multiplicar. Entonces tenemos que la expresión que tenemos que factorizar incluye un menos a que multiplica a la letra y o y y un menos b que multiplica a esta misma letra y o y. Vemos que el signo se repite en estos términos, el signo negativo, y vemos que se repite la letra Y. Entonces nuestro factor común de estos dos términos sería una letra negativa Y y la vamos a colocar en este lugar, en esta expresión que va a ser nuestro segundo término. Con este análisis escribimos entonces el signo negativo y la letra Y, que es nuestro factor común. Previamente tenía yo aquí un signo más menos, es decir, yo aún no sabía qué signo iba a colocar en este término.
Ahora ya identificamos que es un signo negativo que va a multiplicar con esta y a lo que encontremos en el siguiente paso que se va a colocar dentro de este paréntesis. Y ahora seguimos con el paso número 2 que viene ligado a este paso número 3, es decir, aún seguimos trabajando con los términos 2 y 4 de esta expresión original, en donde vemos que tenemos el paso donde dice que las variables y coeficientes distintos a lo que ya se identificó se colocan un segundo paréntesis. En este caso, nuevamente, lo colocamos solamente a un lado. ¿Por qué? Porque no hay una suma, no hay una resta, entonces igualmente indica que es una multiplicación. En este caso, los signos de los términos no se van a conservar. Veamos esta nota que viene aquí del lado derecho, en donde dice que si la variable y o coeficientes numéricos que se repiten en este primer paso incluyen el signo negativo, los signos del segundo paso se invierten. ¿A qué vamos con esto? A que en este paso, en el término 2 y 4, ya incluimos la y e incluimos el signo negativo, por lo que en lugar de escribir un signo negativo nuevamente para esta variable a, vamos a escribir un signo positivo y haremos lo mismo para esta variable b. En lugar de escribirla como con un signo negativo, la vamos a escribir con un signo positivo en ambos casos de esta expresión. Escribimos esta suma a más b dentro de un paréntesis y así concluimos este segundo paso que se encuentra dentro de este tercer paso. Ya hicimos una factorización, pero en esta expresión intermedia aún tenemos un signo que indica una resta, es decir, no hemos llegado a una factorización final, por lo que tenemos que seguir con el paso número 4. El paso número 4 pide que repitamos los pasos 1 y 2 en la nueva expresión. Esta expresión vamos a trabajar ahora. El paso número 1 pide que identifiquemos signos, variables y o coeficientes numéricos que se repitan y esto los vamos a colocar dentro de un paréntesis. En esta nueva expresión, la que estamos trabajando, lo que se repite en ambos términos sería esta suma que está dentro de paréntesis. A más B, A más B. Esto lo vamos a colocar dentro de uno de los paréntesis que va a darnos el resultado de la factorización. Escribimos esta A más B y concluimos el paso número 1 que se encuentra dentro del paso número 4. Seguimos con el paso número 2 que nos pide que las variables y coeficientes distintos a lo que ya se identificó se va a colocar en un segundo paréntesis. Los signos de estos términos se van a conservar. Entonces aquí tenemos en el primer término lo distinto sería esta x positiva y en el segundo término lo distinto sería esta y o y negativa. Así vamos a colocar x menos y en el segundo paréntesis de nuestra factorización. Una vez que escribimos x menos y dentro del paréntesis, tenemos el resultado de factorizar la expresión original como la multiplicación de a más b por x menos y. Cuando analizábamos esta expresión, veíamos que las cuatro variables que tenemos presentes en este ejercicio se repiten y también veíamos que al menos en dos términos hay un signo negativo que también se repetía, por lo que el primer paso, el elegir el factor común del primer término, pudo haber sido algo distinto que esta variable x. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejemplo 2.1 es resolver este mismo ejercicio utilizando como factor común del primer paso una variable distinta a esta x. Y vamos a ver si llegamos a este mismo resultado. Aquí volvemos al primer paso de este método de factorización por agrupación de términos semejantes, que es el mismo primer paso para factorizar por el método de factor común. Dice, identificar signos, variables y coeficientes numéricos que se repiten. Estos se colocan dentro de un paréntesis. Aquí vamos a elegir trabajar con una variable distinta a la que ya trabajamos, con esta variable x o también con esta variable y negativa, que coincide en ambas variables que tienen el mismo signo. Aquí veíamos que la x tiene signo positivo en los dos términos y veíamos que la letra y tenía
el signo negativo en sus dos términos. Entonces vamos a elegir una variable que es distinta de todo esto. Para esto yo voy a elegir la variable a. Con esta vamos a trabajar en este primer paso. Al elegir esta variable a tenemos que elegir qué signo vamos a querer que acompañe la variable, ya sea el signo positivo que está acompañándolo en este término o el signo negativo que lo está acompañando en este término. Este signo negativo del segundo término bien podemos decir que está acompañando la letra A o podría estar también acompañando a la letra Y en términos de la factorización. Aquí, para hacer un poco más simple este proceso, vamos a elegir que la A sea una A positiva y la vamos a colocar, puede ser entre paréntesis o al lado de este otro paréntesis. El punto es que tiene que indicar que es una multiplicación. Y una vez que indicamos que esta va a multiplicar, termina el primer paso de esta factorización. Y ahora vamos con el segundo paso para factorizar por este método de agrupación de términos semejantes, que recuerdo que es el mismo segundo paso que tenemos para factorizar por el método de factor común. Este paso dice, las variables y coeficientes distintos a lo que ya se identificó se colocan en un segundo paréntesis. Los signos de estos términos se conservan. Es decir, vamos a trabajar con los términos de los que ya iniciamos a factorizar, este primer y segundo término. Los términos que son distintos, las variables que son distintas, sería esta x, esta y, y tenemos aún este signo negativo. Ambos los vamos a respetar. Así tenemos entonces esta x positiva acompañada de menos y, todo este término lo vamos a colocar en este paréntesis que está del lado derecho de la expresión, multiplicando a lo que ya habíamos elegido en el primer paso, que era nuestro factor común, multiplicando a esta letra a. Y con esto terminamos el segundo paso para esta factorización por agrupación de términos semejantes. Así llegamos al paso número 3, que dice que tenemos que repetir los pasos 1 y 2 con los términos de la expresión que no han sido factorizados, es decir, con este término 3 y este término 4. El primer paso que vamos a repetir es identificar signos, variables y coeficientes numéricos que se repiten y colocarlos dentro de un paréntesis. O en este caso, simplemente indicando que van a multiplicar al segundo término que encontremos. En este caso lo vamos a colocar aquí. Aquí vemos que la variable que se repite es la variable b. Tenemos que decidir en este momento si queremos utilizar el signo positivo como en este tercer término o el signo negativo como en el cuarto término. En este punto tenemos que hacer un análisis de lo que será el paso número 4 por agrupación de términos semejantes, porque lo que vamos a querer hacer en ese paso 4 es repetir este paso 1 y el paso 2. Es decir, en el siguiente paso tenemos que poder hacer una siguiente factorización y para eso necesitamos que uno de los términos sea igual a lo que ya se encuentra de este lado izquierdo. Es imposible que tengamos esta letra A, entonces vamos a querer que lo que esté dentro del paréntesis va a ser igual a este x menos y. Por lo tanto, no podemos elegir el signo negativo en esta letra B. O mejor dicho, podemos elegir el signo negativo, pero nos alteraría la factorización en el siguiente paso. Y es por todo esto que aquí entonces escribimos esta variable b con el signo positivo, que va a multiplicar a un segundo término que vamos a encontrar a continuación. Seguimos con este paso número 2, que viene ligado al paso número 3, en donde vamos a trabajar con las variables, coeficientes y los signos distintos a lo que ya se identificó. Estos signos distintos se van a conservar, es decir, vamos a trabajar con la variable x, con la variable y, y vamos a conservar este signo positivo y este signo negativo. Así nuestro término sería x menos y, y esto lo vamos a colocar en este segundo paréntesis que multiplica a la letra b positiva. Escribimos el término y así concluimos este paso número 2 que viene ligado al paso número 3. En este momento vamos a hacer un pequeño análisis de las expresiones intermedias que calculamos. En el ejemplo 2 teníamos entre paréntesis la expresión a más b en ambos términos. Ahora la expresión que tenemos entre paréntesis en ambos términos es x menos y.
y las variables que tenemos multiplicando a cada uno de estos términos son a positiva y b positiva, mientras que en la expresión que trabajamos en el ejemplo 2 teníamos x positiva y una y negativa. Vamos a terminar con el paso número 4 para ver si llegamos a este mismo resultado. Recordemos que en este paso número 4 nuevamente vamos a repetir los pasos 1 y 2. Ahora lo vamos a repetir en esta nueva expresión. En este paso tenemos que identificar los términos que se repiten dentro de la expresión que estemos trabajando. Aquí podemos ver que x menos y se repite en ambos términos de la nueva expresión. Este término es lo que vamos a escribir entre paréntesis en lo que va a ser nuestro resultado final. Aquí resaltamos que este término que recién se identificó es igual a uno de los términos que habíamos trabajado como resultado final del ejemplo 2, es decir, no importando con qué expresión intermedia trabajamos, ya llegamos a este x menos y, entre paréntesis. En este paso número 2, que viene ligado a este paso número 4, trabajamos con lo que es distinto a lo que ya se identificó, por lo que vamos a elegir esta A positiva y esta B positiva y los vamos a colocar dentro de un paréntesis de la forma A más B. Aquí resaltamos que la expresión a la que recién llegamos trabajando con este ejemplo 2.1 es exactamente igual a la expresión a la que llegamos trabajando con el ejemplo 2, es decir, el resultado final de la factorización de esta expresión original, no importando los pasos intermedios, es a más b entre paréntesis que multiplica a x menos y entre paréntesis. Recordamos que este fue el paso intermedio que trabajamos en el ejemplo 2 y lo que tenemos debajo, esta expresión en azul, es la que trabajamos en el ejemplo 2.1. Con ambas expresiones intermedias llegamos al mismo resultado final. Ahora seguimos con el ejemplo número 3. Este ejemplo número 3 tiene como características que tenemos coeficientes numéricos distintos de 1 en todos los términos y que tenemos signos negativos y signos positivos. El primer paso para factorizar esta expresión por el método de agrupación de términos semejantes es identificar signos, variables y coeficientes numéricos que se repitan y esos colocarlos dentro de un paréntesis. Para esta expresión podemos ver a simple vista que tenemos en el término 1 y 3 un coeficiente numérico que se repite, el número 3, y la variable x. Vamos a utilizar este coeficiente y esta variable como nuestro primer factor común, como nuestro primer paso. En los ejemplos que hemos trabajado por este método, hemos tenido una expresión intermedia. En este ejemplo también la vamos a tener, por lo que podemos escribir en este resultado, de nueva cuenta, intermedio, esta expresión. Aquí va a haber una multiplicación, algo que multiplica lo que está dentro de este paréntesis. Vamos a tener un signo que no sabemos si es positivo o negativo aún. Y después vamos a tener otra multiplicación. Aquí había elegido que el factor común de nuestro primer paso sería 3x. Este 3x que se encuentra de nueva cuenta en el primer término, en el tercer término, lo vamos a colocar multiplicando en nuestro primer término de esta expresión intermedia. Una vez que escribimos este 3x, que se puede escribir con o sin paréntesis porque igualmente indica una multiplicación, terminamos el paso número 1. En la expresión original marco qué coeficientes y qué variables ya utilicé para esta factorización para poder trabajar con el segundo paso un poco más fácilmente. El segundo paso, recordamos que dice que las variables y coeficientes distintos a lo que ya se identificó se colocan en un segundo paréntesis. Los signos de estos términos se van a conservar. Recordemos que estamos hablando de las variables y coeficientes distintos en donde ya utilizamos variables y coeficientes. En este caso, lo que es distinto en el primer término sería esta A, esta Z, ambas positivas, y después tenemos el signo positivo y la variable B. Entonces vamos a escribir A que multiplica Z más 3B. Esta expresión, que es una suma, se va a escribir entre paréntesis multiplicando al factor común que ya teníamos del primer paso. Por lo tanto, lo vamos a escribir en este paréntesis, multiplicando a 3x.
Ya tenemos el primer término de esta expresión intermedia y ahora vamos a trabajar con el segundo término de esa misma expresión intermedia, para lo que vamos a seguir con el paso número 3. En este paso número 3 hay que repetir los pasos 1 y 2 con los términos de la expresión original que no han sido factorizados. Entonces ahora vamos a trabajar con el término 2 y con el término 4. En estos términos 2 y 4 vamos a utilizar el primer paso que dice que identifiquemos signos, variables y coeficientes numéricos que se repitan y colocarlos dentro de un paréntesis. Como van a estar multiplicando, también los podemos escribir sin el paréntesis. Esta expresión que encontremos la vamos a escribir aquí. En estos términos se repite el signo negativo con el coeficiente numérico 2 y la variable y o y, por lo que vamos a utilizar esta expresión como nuestro factor común en este paso número 1 que viene ligado al paso número 3. Lo vamos a escribir junto al paréntesis del lado derecho. El signo que vamos a utilizar es el signo negativo. Y escribiendo ese término menos 2y, vamos a concluir el primer paso que viene ligado a este paso número 3. Y este 2y que está multiplicando a lo que está dentro de este paréntesis, podemos de nueva cuenta escribirlo con o sin paréntesis. Lo importante es que indiquemos que es una multiplicación. Para terminar esta expresión intermedia tenemos que hacer el segundo paso, que dice que las variables y coeficientes distintos a lo que ya se identificó se van a colocar en un segundo paréntesis. Los signos de estos términos se van a conservar. Tenemos que lo que ya se identificó es este menos 2y, menos 2y en el segundo término y también este menos 2y en el cuarto término. Lo que es distinto en el segundo término sería una letra A, una letra Z y una B positiva en el cuarto término. Así tenemos que la expresión que vamos a colocar en el segundo término de la expresión intermedia sería A que multiplica Z más B. Esta expresión sí la tenemos que colocar entre paréntesis porque al tener una suma podría causar un error si no colocamos este paréntesis. Escribimos la expresión A que multiplica Z más B y así concluimos este segundo paso que viene ligado al paso número 3. En este punto quiero que analicemos los pasos que ya realizamos y los pasos que nos quedan por hacer. Aquí podemos ver que teníamos en la expresión original 4 multiplicaciones que se estaban sumando y restando entre ellas. En la expresión intermedia que tenemos ahora tenemos una resta de una primera multiplicación menos esta segunda multiplicación. El resultado final que queremos buscar en cualquier factorización es que sea únicamente de factores, únicamente de multiplicaciones. Este signo menos, esta resta, nos indica que aún nos queda al menos un paso por realizar para concluir esta factorización. Ese paso es el paso número 4. Lo vamos a hacer en este momento. Y este paso número 4 nos pide que nuevamente repitamos los pasos 1 y 2, solo que ahora lo vamos a hacer en la nueva expresión, es decir, en esta expresión intermedia. El paso número 1 nos pide que identifiquemos signos, variables, coeficientes numéricos que se repiten y colocarlos dentro de un paréntesis. En esta expresión intermedia vemos que en el primer y segundo término lo que se repite es lo que está dentro del paréntesis. Esta expresión la vamos a colocar dentro de uno de nuestros paréntesis que va a ser el resultado final. En este caso voy a elegir colocar esta expresión en el primer paréntesis de nuestro resultado final. Así tenemos que lo que es nuestro factor común sería A que multiplica Z más B. El segundo paso nos pide que identifiquemos las variables y los coeficientes distintos a lo que ya se identificó, y se van a colocar estos en un segundo paréntesis. Los signos de estos términos se van a conservar. Recuerden que este paso número 2 está ligado al paso número 4, por lo que estamos trabajando en la expresión intermedia. Lo que es distinto a lo que ya se factorizó de esta expresión intermedia sería en el primer término esta 3x positiva y esta menos 2y con el signo negativo. Esto lo vamos a colocar en un segundo paréntesis. Una vez que escribimos la expresión tenemos el resultado final. Este resultado final nos dice que vamos a multiplicar A que multiplica Z más B, todo lo multiplicamos por 3x menos 2y. Y aquí vemos nuevamente este resultado final, la multiplicación del primer término por el segundo término. Este es el resultado de factorizar la expresión original. Ahora vamos a seguir trabajando con el ejemplo 3.1, en donde vamos a trabajar con la misma expresión original,
únicamente que vamos a elegir en el primer paso un factor común distinto a lo que ya se trabajó en el ejemplo 3. Vamos a ver si eligiendo algo distinto llegamos al mismo resultado final. Recordemos que el primer paso nos pide que identifiquemos signos, variables y o coeficientes numéricos que se repitan y estos elementos colocarlos dentro de un paréntesis. En el caso anterior, en este primer paso elegimos el 3 con la X. Ahora vamos a elegir algo distinto. Podemos también, por ejemplo, elegir esta variable A con esta variable Z que están multiplicando, que también se encuentran en el segundo término, esta variable A y esta variable Z. En este caso ya vemos que se va a presentar una situación en donde tenemos un signo negativo que tenemos que elegir dónde lo vamos a colocar. Vayamos así pues con el factor común AZ en este primer paso y lo vamos a colocar multiplicando en el primer término. En este caso voy a decir que para el primer paso el término AZ sea un término con signo positivo, es decir, este signo negativo aún lo tenemos que factorizar de alguna manera. Esta AZ lo vamos a colocar multiplicando en este primer término de la expresión intermedia. Esta expresión AZ se puede escribir con o sin paréntesis porque de las dos formas igualmente indica que es una multiplicación con cualquier expresión que coloquemos dentro de este paréntesis. Así vamos con el segundo paso, en donde tenemos que identificar variables y coeficientes que sean distintos a lo que ya se identificó y colocarlo en ese segundo paréntesis. Los signos de estos términos se van a conservar. Por lo tanto, lo distinto en el primer término es este 3 y esta variable x. En el segundo término tenemos que lo distinto sería el signo negativo con el coeficiente numérico 2 y la variable y o y, por lo que la expresión sería 3x menos 2y. Esta expresión 3x menos 2y sí se va a colocar entre paréntesis en este primer término porque hay una resta. Esta resta, si no colocamos el paréntesis, nos va a causar problemas y errores. Así terminamos este segundo paso en donde ya tenemos el primer término de la expresión intermedia que podemos ver que es distinto a los dos términos que tenemos en la expresión que trabajamos en el ejemplo 3. Vamos a continuar trabajando con este ejemplo 3.1 y veremos si el resultado al que llegamos es exactamente el mismo al que ya llegamos en el ejemplo 3. Tenemos que el paso número 3 sería repetir los pasos 1 y 2 con los términos de la expresión que no han sido factorizados, es decir, con los términos 3 y 4 de la expresión original. El paso 1 nos dice que tenemos que identificar signos, variables y coeficientes numéricos que se repitan. Estos elementos los vamos a colocar dentro de un paréntesis. En los términos 3 y 4, que es lo que nos queda por factorizar, lo único que se repite es la variable b, una variable b que vamos a escribir como una b positiva. Esta variable b la vamos a colocar multiplicando en el segundo término de la expresión intermedia. Y así terminamos el paso número 1 que está ligado al paso número 3 de esta factorización. En el paso número 2 lo que tenemos que hacer es identificar las variables y coeficientes que son distintos a lo que ya se identificó y colocarlo en un segundo paréntesis. Los signos de estos términos se van a conservar. En el término número 3 de la expresión original tenemos que lo distinto es un 3 positivo con una X y en el término número 4 es un 2 negativo con una letra Y o Y. Esto lo vamos a escribir en el paréntesis que está multiplicando al factor común que encontramos como b positivo. Esta expresión sí se tiene que escribir entre paréntesis porque tenemos una resta. Si no colocamos la expresión entre paréntesis nos va a producir un error en el cálculo matemático. Esta expresión la escribimos en este paréntesis. Y con esto concluimos el paso número 2 que está ligado al paso número 3 de esta factorización. Ya tenemos una expresión intermedia. Vemos que esta expresión intermedia es distinta a la expresión intermedia que teníamos en el ejemplo número 3. Vamos a terminar de factorizar la expresión y ver si llegamos al mismo resultado. Para terminar esta factorización tenemos que repetir los pasos 1 y 2 en la nueva expresión, en esta expresión intermedia. El paso número 1 nos dice que tenemos que identificar los signos, variables y coeficientes numéricos que se repiten, y estos colocarlos dentro de un paréntesis. En este caso, lo que tenemos que se repite en la expresión intermedia en el primero y segundo término
es lo que tenemos dentro de un paréntesis, 3x menos 2y. Esto, como vemos aquí, lo podemos colocar del lado derecho en el segundo paréntesis para ver si llegamos al mismo resultado que en el ejemplo 3. Escribimos la expresión y con esto concluimos el paso número 1, que está ligado al paso número 4. En el paso número 2 tenemos que las variables y coeficientes distintos a lo que se identificó se van a colocar en un segundo paréntesis. Los signos de esos términos se van a conservar. Lo que es distinto a lo que ya factorizamos de esta expresión intermedia sería esta a que multiplica la z y esta b con signo positivo, por lo cual vamos a escribir a que multiplica z más b. Con este análisis ya podemos ver que la expresión que estamos encontrando en este segundo paso, que está ligado al paso número 4, nos va a resultar en la misma expresión que nos había resultado con el ejemplo número 3. Con esto podemos ver de nueva cuenta, como lo hicimos en el ejemplo 1 y 1.1, en el ejemplo 2 y 2.1, y ahora en este ejemplo 3 y 3.1, que no importando la expresión intermedia con la que trabajemos, si no cometemos errores en estos pasos, vamos a llegar al mismo resultado, no importa qué expresión intermedia tengamos. Con estos ejemplos terminamos el segundo video de factorización por agrupación de términos semejantes. Recuerden que hay un primer video con un ejemplo un poco más sencillo, que también se trabaja paso a paso. Recuerden que este método está muy ligado a factorización por factor común para que también vayan y vean ese video. Si tienen dudas, escríbanlo en los comentarios y hasta el próximo video.